Buenas tardes, muchas gracias por estar conectados. Buenas tardes a todos y a todas. Vemos que hay gran público de estudiantes y alumnos de Carlos, así que bienvenidos. Damos comienzo a otro año de la Cátedra Abierta Félix de Azara, esta cátedra que es un proyecto conjunto entre la Universidad Maimónides y la Fundación Azara. Comenzamos el año pasado, en septiembre, donde pudimos tener la oportunidad de escuchar a distintos disertantes de distintas disciplinas, que fueron 8 charlas que están disponibles en el canal de YouTube de la Fundación Azara. Y hoy inauguramos el nuevo ciclo 2025 con la conferencia de Carlos Fernández Balboa, y esta conferencia tiene como título Comunicar, Educar y Divulgar Naturaleza y Cultura, Oportunidades y Desafíos. Y agradecemos muchísimo la buena disposición de Carlos en estar en este primer encuentro. Carlos es licenciado en Museología y completó una maestría de Educación Ambiental en el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga, España. Es docente universitario de la Universidad Maimónides, la Universidad Autónoma de Entre Ríos y Nacional de las Artes, entre otras. Especialista en interpretación del patrimonio, es miembro honorario y fundador de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Sé que no quería que hagamos tanto currículum, y muchos de ustedes lo conocen, pero tiene una larga trayectoria y es un gran divulgador, así que estamos muy agradecidos y muy contentos de tenerte acá, Carlos. El agradecido soy yo. Muchas gracias, un privilegio empezar la cátedra y una gran responsabilidad, ¿no? Porque van a tener después que empezar a buscar gente de más categorías. Empiezan de abajo y vamos a seguir seguramente subiendo a lo largo del año. Bueno, para mí es un gusto y una oportunidad poder hablar de estos temas que no tienen mucha difusión. Me gustaría arrancar ya con la primera slide como para Dale, ahora te dejo y contarle a bueno, y la después nos gente. encontramos. Cuando finalices nos encontramos y el público puede ir escribiendo las preguntas en el chat para después tener un intercambio. Te dejo Perfecto, entonces. bárbaro, muchas gracias. Bueno, la primera de los slides tiene que ver con un ordenamiento de la charla. Tiene 3 partes, una que es para ponernos de acuerdo con algunos términos, porque no sé en realidad quién estoy hablando, entonces me gustaría clarificar algunas cosas. La segunda parte es una descripción de algunas metodologías y técnicas para llegar a la gente, para llegar a comunicar, para llegar a divulgar y a interpretar el patrimonio y la naturaleza. Y la tercera es un análisis teórico de algunos desafíos y oportunidades que tenemos de aquí en más con este tema. Vamos a la primera, entonces, que es ¿cómo definimos patrimonio? ¿Qué es el patrimonio en realidad? No estamos pensando en los parques nacionales o en el patrimonio material, sino que desde aquí definimos al patrimonio como una selección y una construcción social, algo que tiene la gente que sentir como propio. De nada vale que un organismo declare patrimonio algo cuando la gente no lo reconoce o no lo siente como tal. Ese es un poco el concepto que estamos trabajando. Por supuesto que es útil siempre declaratorias y todo lo que tiene que ver con la puesta en valor, pero para nosotros es mucho más importante el sentido de pertenencia. En relación a esto también hay una mirada del patrimonio que es una mirada del patrimonio integral, vinculando lo natural con lo cultural, y aquí también hay una relación con el medio ambiente.
donde también nos encontramos con elementos culturales y naturales. Esta posibilidad de tener una mirada integral nos permite llegar a más gente porque abarca mayor cantidad de intereses. En el tema del medio ambiente sucede un poco lo mismo. ¿Cómo definimos el movimiento ambiental, que es muy amplio? Es un movimiento político y social que tiene como objetivo una vinculación con el entorno, y es tan amplio y válido como que va desde el veganismo hasta la conservación, la protección, la antroposofía. O sea, es un movimiento muy amplio que abarca distintas formas, ¿no? Y todas son válidas. Muchas veces hablamos, y lo voy a referenciar en muchos momentos de la charla, a Claudio Bertonati, que el movimiento ambientalista está viviendo un poco lo mismo que los movimientos de izquierda, que a veces por pequeñas diferencias o por cuestiones sutiles terminan separándose o dividiéndose de una manera terminal, ¿no? Desde la Fundación Mazara, en lo personal, nosotros abordamos el movimiento conservacionista, que tiene como criterio el uso de la naturaleza desde el punto de vista sostenible y también basándonos siempre en aspectos científicos. Este movimiento conservacionista es muy amplio también y tiene distintas metodologías dentro del mismo movimiento. Vamos. La que sigue tiene que ver con el punto central de lo que nos ocupa, que es la educación. No está pensada solamente como una forma de transmitir información o técnicas, sino que fundamentalmente la educación se basa en la transmisión de valores, la transmisión de la transformación a partir de la concientización y el sentimiento de valores que transforman a la sociedad. Vamos. Dentro de esto hay distintas líneas de la educación. Una es la pedagogía, que es la ciencia encargada de estudiar la formación y cómo los seres humanos aprenden. Sería el marco integral de la educación que tiene influencia en conductas y comportamientos culturales. Van a ver que yo a lo largo de la presentación hago como un resalto de algunos conceptos y después los que tengan más interés en profundizar pueden volver a ver la charla, que es un poco ese sentido, y profundizar un poco más en algunas ideas. Pero acá simplemente para que nos pongamos de acuerdo. Sí. La didáctica, ¿cómo nosotros enseñamos? Decimos generalmente que esa persona tiene muy buena didáctica o comunica muy bien. Bueno, esto tiene que ver con el desarrollo de los métodos, las técnicas y estrategias de enseñanza. Es una rama de la pedagogía. Sí. Y la educación, fundamentalmente, para mí, implica un cambio. O sea, no hay proceso educativo si no hay un cambio en la persona que nosotros hemos dedicado nuestro esfuerzo. Ese cambio, no, te adelantaste. Ese cambio tiene que ser de alguna manera evaluado, vamos a hablar un poquito de eso, y tenemos la educación en 3 niveles. Una educación formal, que es la escolarizada, una educación no formal, que podría ser la que realizamos a través de cursos y metodologías de capacitación que no requieren un título habilitante, y después la informal, que es la que tenemos durante toda nuestra vida. Desde que nacemos hasta que nos morimos, nosotros nos educamos. Y nos educamos en el contacto de nuestra familia, en el contacto con la sociedad, con nuestros amigos, cuando salimos a la naturaleza, etc. Dale. Aquí sí, entonces, nos encontramos con un diagnóstico que yo quería compartir con ustedes, que es este libro,
que ya tiene algunos años, unos 20 años más o menos, que está escrito por Jaime Echeverry, que se llama La tragedia educativa, y que lamentablemente no se modificó mucho el diagnóstico de lo que tiene que ver con la educación en nuestro país. Este libro, que es excelente, continúa teniendo vigencia, y hay un paralelismo, de alguna manera, entre la educación y el medio ambiente en el imaginario de la sociedad. Cualquier persona tendría una mirada positiva con respecto a la educación, no estaría en contra de la educación, pero sin embargo, al momento de efectivizarse esa mirada positiva a través de cuestiones económicas, apoyar a través del desarrollo, o la comunicación de lo que sucede con la educación en nuestro país, ahí la cuestión es distinta. O sea, hay, por un lado, una aceptación social. Hace poco tuvimos una manifestación pública muy amplia con respecto a la educación pública, una manifestación que seguramente una temática ambiental no movilizaría de la misma manera, pero al momento de los hechos, al momento fáctico de los hechos, la realidad es distinta. Sabemos que la educación necesita un cambio, necesita una modificación rápida de sus estructuras y de sus objetivos, y bueno, este libro de alguna manera lo plantea desde ese momento. A lo largo de la charla les voy a estar recomendando y proponiendo lecturas y videos y personas para que después pueda profundizar todo lo que quieran en el tema. Sí. De alguna manera hay una mirada nueva con respecto a las necesidades de la educación. No podemos tener la misma educación que impuso Sarmiento, o ni siquiera la misma educación que yo tuve en los 70, en mi escuela primaria. Quiero recomendar muy enfáticamente, y también le pido a Irene que ponga el enlace para que después la gente pueda reconocer a Melina Furman, que es una bióloga y educadora, licenciada en Ciencias de la Educación, que produjo una serie de materiales que nos permite una manera diferente de enseñar la ciencia y que refresca y actualiza muchas de las formas de la educación que hoy tenemos en día. Les recomiendo con mucha efervescencia. Otro especialista en educación es Axel Rivas, que se ha especializado en la educación primaria, fundamentalmente, en educación formal. Ambos trabajan fuertemente en el concepto de educación formal, y fíjense en la imagen la cantidad de ramas y de variedades de formas de educación que existen para poder desarrollar de alguna manera esta disciplina, ¿no? Esta ciencia. Sí, adelante. Después tenemos la educación ambiental, que es lo que nos ocupa o que los entiende a los ambientalistas, que consiste fundamentalmente en modificar pautas de conducta en el ciudadano, para que tenga una perspectiva crítica con respecto a los temas del medio ambiente. Existen leyes que promueven la educación ambiental en las escuelas, en la ley nacional, la 27.621, que las distintas provincias toman, como cualquier ley nacional, tienen esa potestad las provincias. Después hay una ley, la 16.087 del año 2005, de la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos la suerte de poder ayudar a redactar. Y después está la ley Yolanda, que es una ley en homenaje a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Medio Ambiente en el año 55, si no me equivoco, que promueve que todos los funcionarios de la administración pública tengan una formación ambiental. También la educación ambiental es muy amplio como concepto, y hay como una necesidad de resignificarlo, me parece a mí, y de profesionalizarlo de alguna manera, porque
A cualquier cosa se le denomina comunicación ambiental, de alguna manera algo que pasa con la ecología, ¿no? Todos decimos que es ecológico y bueno, las palabras y los términos se van resignificando en el tiempo, pero a veces en esa resignificación empiezan a perder sentido, empieza a perder significado en la sociedad y ese es un problema que tenemos que solucionar, me parece. Vamos. Hay otro punto que es la didáctica del patrimonio, no me voy a detener mucho en esto. Países como España, México, Perú, tienen una formación concreta en didáctica del patrimonio a nivel formal, donde fundamentalmente esta disciplina tiene como objetivo generar sentido de pertenencia. Esto es muy importante porque en la Argentina, siendo una sociedad pluricultural como somos, hay una problemática con respecto a sentir qué es lo que nos pertenece verdaderamente, ¿no? No tiene por qué creerme, pregúntenle en su familia que les mencione 6 mamíferos de la Argentina, que les mencione 10 de los museos más importantes del país, pero no mencionarlo desde un punto de vista solamente enciclopédico o informativo. La mención tiene que ver con sentir que eso es nuestro, que podemos utilizarlo, que podemos aprovecharlo para enriquecer nuestra vida. Después de todo, el patrimonio es un instrumento que une el pasado, el presente y el futuro y que nos permite conocernos mejor como sociedad y como individuos. Ese es un poco el sentido de los patrimonialistas, el sentido de lo que queremos transmitir. Dale. Bueno, básicamente hay un punto muy grave que es el tema de la evaluación. No existe proceso educativo sin evaluación y creo que esto es tal vez el punto más álgido de nuestra educación en todos los formatos. Cuando digo evaluación no me refiero a una evaluación que solamente se limite a medir cuánto sabemos de contenido, sino ratificar verdaderamente que después de una visita guiada en un parque nacional, algo de esa persona cambió. Algo de esa persona se modificó cuando conformó parte de un equipo de gente que visitó un museo. Eso me parece que es muy importante y que a veces los que trabajamos en educación no formal lo dejamos un poco de lado. Vamos. Quiero también hacer diferencia de las distintas disciplinas y de distintas metodologías, porque llamamos educación casi a todo, y en realidad muchas veces solamente hacemos cosas de comunicación. Y no estoy haciendo un juicio de valor. Todo es útil, todas las metodologías son necesarias, solamente que tenemos que saber cuándo utilizar cada una, en qué momento y para qué. Comunicar es poner en común. Un poco lo que estamos haciendo al principio de esta charla. Estamos poniendo en común los términos, las diferencias y el estado de situación de lo que sucede con la educación y con la comunicación del patrimonio de la Argentina. Vamos. Hoy en día la comunicación es fundamental. Los gobiernos se manejan a través de temas de comunicación. No voy a meterme en situaciones que son de público conocimiento, pero es tan importante el tema de la comunicación al punto que compite fuertemente con la educación formal de la escuela. Los jóvenes y los niños con los sistemas de comunicación de celulares o de la computadora tienen una llegada mucho más poderosa que me parece los ambientalistas y los patrimonialistas no hemos aprovechado en toda su potencialidad todavía. Vamos. Por ejemplo, sumarnos los especialistas del medio ambiente, del patrimonio, aquellos profesionales de la comunicación. Cuando intentamos reemplazar
situaciones profesionales es cuando generalmente fracasamos. No podemos reemplazar diseñadores gráficos, no podemos reemplazar redactores, reporteros, salvo que nos hayamos formado específicamente para eso. Siento, pero esta es una sensación solamente, un menoscabo o una subestimación hacia las profesiones que tienen que ver con comunicar, porque sentimos que todos nos comunicamos todos los días, entonces parecería que esto es muy sencillo, cuando en realidad algunas carreras, como la del locutor o gestión de comunicación corporativa, son carreras que llevan 5 o 10 años de formación. Y reemplazarlas nos lleva a coquetear con el fracaso. Y además desperdiciar nuestros esfuerzos y tratar de comunicar a la sociedad temas tan importantes como los del medio ambiente o del patrimonio. Vamos. Hay una frase que me fascina de Bernard Shaw, que es el personaje que estamos viendo y que también les recomiendo que traten de leer alguna novela o un artículo de comunicación de él, de George Bernard Shaw, que dice que el mayor problema de la comunicación es la ilusión de haberla logrado. Sentimos que porque hicimos el folleto, o porque sacamos la gacetilla, o porque dimos una charla, nuestra tarea está cumplida. Y en realidad tenemos que ver qué es lo que pasa después de eso. ¿Cuál es el resultado de esa estrategia de comunicación? No debemos agotarnos solamente en los medios, sino también evaluar y hacer un esfuerzo por alcanzar ese objetivo, ¿no? De ver qué pasó con lo que realmente hicimos. Sí. Después, el otro punto distinto también es el de divulgar. Muchos de nosotros estamos metidos en el mundo del medio ambiente porque hubo divulgadores que con su pasión y su conocimiento, por ejemplo, para mi generación fue muy importante tanto Jacques Cousteau como Félix Rodríguez de la Fuente, que está ahí en la imagen, o Carl Sagan, o Jane Goodall, que son algunos de los que estamos viendo, un poco menos conocido, pero el gran divulgador de la naturaleza española es Joaquín Araujo, que estamos viendo ahí, que también le pido a Irene que después coloque el link como para que la gente pueda conocerlo en un video, a este extraordinario divulgador que realizó más de 100 libros y 400 documentales. Bueno, pero la divulgación es básicamente dar al vulgo, bajar, y eso no significa de alguna manera sabotear o disminuir el nivel de conocimiento, sino tratar de hacer comprensible un conjunto de conocimientos para que llegue a mayor cantidad de gente. La que sigue. Perdón, estoy un poquito... Divulgadores argentinos. Tenemos muy buenos divulgadores argentinos. En la Fundación Azara estamos vinculados con algunos de ellos. Yo tuve la suerte de crecer con quien considero que fue el gran divulgador de la naturaleza argentina, que fue Juan Carlos Tevez. Y bueno, hay gente por la que yo siento una profunda admiración, como el caso de Sebastián Epesteguía. Mi hermano, Claudio Bertonati, también es un gran divulgador de los temas ambientales. Pero la divulgación implica una situación personal. El divulgador tiene, de alguna manera, está tocado por una varita mágica personal que facilita esa idea de que hace llegar a la gente. No solamente le importa su temática, sino también le importa a la gente. Y en esa necesidad de llegar a la gente trata de comunicarlo, a veces de una manera intuitiva, a veces con un poco más de producción, como el caso de Felipe Piña, de Darío Strassheimer con la filosofía, o de Diego Golombek con las ciencias naturales, o de Paenza con la matemática. Ellos, a su natural situación de divulgador, le agregan una
parafernalia o una mecánica que los ayuda a alcanzar una voz mayor para alcanzar una mayor cantidad de gente. Pero indudablemente tienen que tener una situación personal que no es transmisible. No es transmisible la pasión que tiene la pestería al hablar de paleontología. Podemos tomar algunas cosas, pero eso es único y exclusivo de él, como era único y exclusivo de él las formas de comunicar con Juan Carlos Chévez, por ejemplo. Sí. Informar, bueno, esto no tiene mucho secreto, simplemente hacer que alguien sentir el hecho. Puse a dos comunicadores, informantes muy importantes para mí. Uno es Lobo, que trabaja en información de la ciencia, y otro es Eugenia Sicabo, que tiene una serie de programas vinculados con la literatura y el mundo del libro, que a mí me parecen muy interesantes para poder tomar ideas de cómo divulgar e informar a la sociedad sobre estas temáticas. Sí. Guiar no es un tema menor, hay toda una técnica y hay carreras, por supuesto, de guía de turismo. Aquí puse a dos de los guías de turismo que yo admiro y que quiero mucho. Lorena Pérez y Soubirán, que son dos guías que demuestran de alguna manera que el tema de llevar a alguien en un ambiente distinto y de mostrar y de revelar el significado de determinados lugares tiene toda una técnica, ¿no? Y tiene toda una metodología que hay que respetar. Sí. Bueno, entramos al tema del que me he dedicado gran parte de mi vida, que es la interpretación del patrimonio, o interpretación ambiental. Lo vamos a encontrar con las dos formas, porque ya dijimos que había unas, de alguna manera son sinónimos en algunos aspectos, tanto el patrimonio como el ambiente, y algunos referentes ineludibles, como el caso de Freeman Kilden, Sanham, y hay muchos más en este momento en el mundo de la interpretación. Podría mencionar tranquilamente a Manuel Gendara Vázquez y a María Felipe Jiménez para México. Podría mencionar a Antonio Espinosa Ruiz para España, o para el mismo Jorge Morales para España. Este libro que está online, libre de circulación, es la interpretación del patrimonio en la Argentina, que es una publicación colectiva que realizamos hacia mediados del 2007 con un grupo de intérpretes de la Argentina y que sienta un poco las bases de la disciplina en nuestro país. Sí, la que sigue. La interpretación es, para mí, la mejor forma de comunicar en sitios de valor patrimonial. Cuando yo planteo la educación en museos, la planteo desde un punto de vista interpretativo, que es que revelar el significado del lugar para una gente que no va necesariamente con una intencionalidad de aprender, sino que va muchas veces a recrearse, que está en su tiempo libre y que tiene la posibilidad de conectarse directamente con el patrimonio. Entonces, este conjunto de técnicas, este conjunto de estrategias que aplicamos en la interpretación como estrategia de comunicación y de manejo de los sitios de valor patrimonial, cuando se hace seriamente bajo un programa, como se dice, efectivamente y prolongado en el tiempo, tiene efectos que no son reemplazados de otra manera. Tener contacto con el patrimonio no se reemplaza con ver un video, con leer un libro o con alguna otra forma de comunicación. Dale. Bueno, esta definición, después mírenla con más tranquilidad, es una definición que da Sanham Jorge Morales, y que básicamente dan el clavo de lo que tenemos que hacer en toda estrategia educativa, que es realizar conexiones intelectuales y emocionales. O sea, 50% de corazón y 50% de cabeza. Esto es muy importante porque no debemos quedarnos solamente con uno de los aspectos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante.
y además que la gente genere su propio significado con respecto al patrimonio que está viviendo. La interpretación se puede realizar metodológicamente de dos formas. Una a través de un guía, en forma personalizada, con actividades de sensibilización y de información, como lo vemos en la imagen, o a través de no personalizada, que pueden ser en museos, a través de cartelería, a través de sistemas de cibermuseología, y hay instituciones en este momento muy importantes que están trabajando en interpretación en España y en Latinoamérica. La Asociación para la Interpretación del Patrimonio Español es una de ellas, y la Red Latinoamericana de Intérpretes del Patrimonio, IPAD, en México, es la otra. Vamos. Actualmente tenemos formaciones específicas con respecto a estas formas de comunicación. La Fundación Azara y la Universidad Maimónides han conformado ya una carrera que tiene 3 años y que está dirigida por Claudio Bertonati, por el museólogo Claudio Bertonati, en el ciclo de licenciatura de Turismo y Conservación del Patrimonio. Sí. Y también algo más específico aún, que es una diplomatura de mediador en museos, que establece claramente que no debe ser simplemente pararse frente al público y estar frente al patrimonio y dar información, sino que hay un conjunto de técnicas, hay un conjunto de formas que hacen mucho más efectiva la posibilidad de transmitir el valor del patrimonio en un ciclo de valor patrimonial. Sí. Bueno, vamos entrando hacia el final de la charla y traje algunas hipótesis. Por supuesto son generalidades, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en este tipo de situaciones, plantea cuestiones generales que escapan de situaciones específicas o éxitos muy buenos que los hay y que merecen tomarse como leading case en muchos lugares de la Argentina. Hablo de la Argentina porque es lo que más conozco. Creo que los ambientalistas y los patrimonialistas no hemos sido lo suficientemente eficientes en la comunicación de nuestras temáticas, que son absolutamente loables y necesarias para el desarrollo de la vida, incluso. Pongámonos a pensar, por ejemplo, y ayer le hacía esta pregunta a Claudio Bertonati también, ¿cuántos ambientalistas hay en la Argentina? ¿Cuántos ambientalistas podemos pensar que tienen una cierta conciencia ambiental en nuestro país? Somos 46 millones de habitantes en el territorio argentino, ¿y cuántos de ellos están pensando en la temática ambiental? Para dar una idea, simplemente podría decir que una de las organizaciones más importantes o más antiguas ambientalistas de nuestro país alcanza la cifra de 3.500 socios. Entonces, al ver esos resultados cuantitativos, nos queda pensando todo el camino que tenemos que ver como un gran desafío, ¿no?, para esto. Tenemos una oportunidad, que es que nuestra temática está de alguna manera instalada en la sociedad. Hay una mirada beneplácita o a veces simpática con respecto a las temáticas ambientales, a las temáticas del patrimonio. Tal vez lo que tengamos que hacer es una tarea de rectificación antes que una tarea de alfabetización, ¿no? Tenemos que empezar a pensar cómo ordenar la información, cómo jerarquizar las cuestiones para que el traslado de un elefante a un santuario en Brasil no tenga la misma importancia que la conservación del Chaco, por ejemplo. O que
no sé, la caza de determinados animales no sea tan importante como la distribución de glifosato en la provincia de Buenos Aires. Jerarquizar las temáticas y buscar los mecanismos para que la gente comprenda los niveles de importancia y de alcance que tiene que ver esto con su vida. Otro desafío es dejar un poco de lado el valor de la información para hoy buscar formas de que las nuevas generaciones seleccionen buena información, pero además esa información venga acompañada por mecanismos eficientes de comunicación, de divulgación y de educación. Otra oportunidad es el tema de trabajar con grupos interdisciplinarios. Hace algunos años no existían gestores ambientales, no existían gestores del patrimonio, no había profesionales que tuvieran específicamente estos temas. Hoy sí los hay, y hay que incorporarlos no solamente a las políticas públicas, sino también a los programas que tengan las ONG, pero en forma seria. No que la educación sea simplemente hacer un folleto o cumplir con una charla o con una metodología rápida que nos saque del paso para que el sponsor se quede contento. Estoy siendo muy terminante con este punto, pero la verdad que hemos vivido durante muchos años este aspecto y hemos desperdiciado muchas oportunidades en este sentido, ¿no? Sí. Otros desafíos, lo hago muy rápido para ir cerrando. Se ignora o se subestiman los medios de evaluación. Y ya hablamos un poco de esto, ¿no? Hacer las cosas a veces no alcanza. Hay que evaluar qué pasó con eso que hicimos. Y en todo caso corregir, mejorar. Ya lo hablamos esto recién, carreras específicas, es una gran oportunidad que tenemos en este sentido. Dejar de lado un poco el voluntarismo y la pasión, que es muy importante tener la pasión es un motor, pero vuelvo a repetir que los temas ambientales y los temas del patrimonio son 50% corazón y 50% cabeza. Cuando alguna de las dos cosas se desequilibra, estamos un poco perdidos. Y estamos también perdidos para la imagen de la sociedad en ese sentido, ¿no? Hoy tenemos muchos medios de comunicación para aprovechar. La tecnología nos da muchas posibilidades de llegar a mayor cantidad de gente, pero para eso tenemos que establecer también públicos meta, olvidarnos del concepto de público general y olvidarnos también de hablarnos a un público de convencidos. Algunos amigos míos hace unos años atrás hablaban de la sociedad de los aplausos mutuos, que se da mucho en los congresos, se da mucho en las charlas informales que tenemos, ¿no? Donde nos vamos hablando entre nosotros mismos y no rompemos esa barrera para tratar de llegar a públicos más amplios y tratar de convencer, digamos, sobre todo a decisores políticos. Preparar cursos para decisores políticos que tengan la obligación de poder informarse y formarse con respecto a estos temas. A propósito de esto, los desafío les propongo que hagan un listado de quiénes son los administradores del medio ambiente y del patrimonio en sus provincias, en sus municipios, y vean un poco la formación de esas personas, que van a quedar una sorpresa, ¿no? Porque todos sabemos muy claramente quién es el ministro de Economía de nuestro país, pero no tenemos ni idea, o muy poca gente sabe, quién es la directora de Patrimonio de la Nación actual, quién es el secretario de Cultura, o quién es el recientemente asignado secretario de Medio Ambiente. Entonces, eso también tiene que ver con la educación ambiental y la educación patrimonial. Ver quiénes son los funcionarios
y ver quiénes son los que administran nuestros bienes comunes. Sabemos claramente lo que no hay que hacer. Tenemos que evitar algunas cuestiones que serían muy largas de explicar, como la ecofobia o el aburrimiento en los museos, ¿no? Por ejemplo, que es lo peor que puede pasar en un museo es caer en la solemnidad, es caer en el aburrimiento, es lo peor que le puede suceder a una exhibición, o una de las peores cosas que puede suceder a una exhibición o a una visita guiada en uno de estos espacios patrimoniales. Entonces, tratar de evitar estas situaciones me parece que es una cosa muy importante, porque ya está estudiado esto, ¿no? Hay artículos y hay mucha información sobre conceptos como ecofobia, conceptos como algo que Claudio Bertonati está estudiando, que es el síndrome de falta de naturaleza, cosas que tenemos que empezar a trabajar mucho más profundamente y pensar en mensajes muy sencillos, mensajes que tengan que ver simplemente con incluirnos a nosotros dentro del mundo natural. Que una persona reflexione que no vamos a poder vivir solamente con la inteligencia artificial y que seguimos necesitando del agua, del aire, de los animales y de las plantas como el hombre de las cavernas. Ese simple mensaje, que para nosotros es una banalidad, puede llegar a cambiar y a pensar de una manera diferente el entorno de lo que le estamos rodeando. Sí. Trabajar interdisciplinariamente, trabajar con equipos. Yo hace más o menos 40 años que trabajo en estas temáticas y lo mejor que he hecho lo he hecho en equipo. Les propongo también un reportaje que le hicieron a Orson Welles, donde Orson Welles es un director de cine muy conocido para las generaciones nuevas, que hizo una película maravillosa que se llama El Ciudadano Kane, que es una película que divide el mundo del cine. Y en ese reportaje, Orson Welles le preguntan si él prefiere trabajar con amigos que trabajar con profesionales. Y él dice que, por supuesto, decide trabajar con amigos. Yo tuve la enorme fortuna de que mis amigos también fueran profesionales de la temática del patrimonio y de la temática ambiental. Un TikToker como Víctor Frato, que estamos viendo en imagen, que todos lo pueden buscar en TikTok, hablando de rehabilitación de fauna, que es el que está trabajando en este momento, o un profesor de geografía como Adrián Monteleone, que no solamente es un profesor de geografía, sino que también es un educador ambiental, o una imagen como la de mi hermano Claudio Bertonati, que es un enorme divulgador, no solamente desde la información, sino desde la ética ambiental, de lo que tiene que ver con el ser y hacer, o Cecilia Polimori, que es una licenciada en Ciencias de la Comunicación, museóloga, educadora, o Patricia Ceci, la otra hermana que me regaló la vida, que es museóloga y especialista en cibermuseología, o Marina Porteiro, que es guía profesional de turismo, museóloga, y todos tienen una doble faceta que no solamente les importa su temática, sino también que les importa a la gente. Y eso se nota, eso transparenta la pantalla, como se diría, o transparenta el discurso. Si a ustedes no les importa la gente, si no les interesa verdaderamente la educación, no lo hagan, porque no es neutro. Una mala praxis puede hacer que una persona no vuelva nunca más al museo. Una buena praxis puede despertar una vocación para siempre. Entonces, vincular no solamente la información, sino también todo este abanico de técnicas que he intentado transmitirles, me parece que es absolutamente necesario y fundamental para que en un encuentro futuro de una charla que dé alguien dentro de 30 años en una organización no gubernamental a la que le interesa a la gente, como es el caso de la Fundación Félix de Sara, haya cientos de miles de docentes
mucho más de lo que están escuchando esta charla el día de hoy. La última, no tengo ninguna duda de que el mayor impacto ambiental es el de la educación. Si algo va a modificar la relación que tengamos en el futuro con la naturaleza y el patrimonio, es lo que hagamos el día de hoy con la gente que está disfrutando el patrimonio y viviendo la naturaleza y la cultura a lo largo y lo ancho de nuestro país. Bueno, muchas gracias por este tiempo, espero no haberme pasado mucho y por supuesto contestamos, Irene, las preguntas o las inquietudes que la gente quiera transmitir. Estuviste perfecto con el tiempo, así que tranquilo. Bueno. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría contarte un poco, porque en el chat fueron poniendo de dónde nos están escuchando, de dónde te están escuchando, y que son de varias provincias de las que yo estuve leyendo, quizás hay alguna más, pero de Entre Ríos, provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Córdoba, Santa Cruz, son las que alcancé a leer como para que veas el alcance que has tenido. Y como te dije al principio, muchos fueron alumnos o son alumnos tuyos. Buenísimo. Pobres. Así que, no, pienso que, imagínate, habla muy bien de vos eso. Bueno, ahora voy a pasar a leerte algunos comentarios, preguntas. Pidieron, lo que estuve viendo que pedían mucha bibliografía de distintas cosas, así que bueno, después vamos a pasar. Acá una de las preguntas dice, si hasta la visita de un parque nacional para vos no es solo pedagógica, sino también debe ser evaluada, ¿qué opinás de la concepción prioritariamente turística en desmedro de la conservación que plantea el actual gobierno? Horrible. Lo que puedo decir es horrible. Bueno, de hecho, hay como una desjerarquización de los guías de turismo y de los guías de los parques nacionales, porque se supone que se ha abierto, digo, legalmente se ha abierto la posibilidad a que cualquiera pueda guiar, lo cual es un disparate, ¿no? En términos profesionales, en términos laborales, en términos jerárquicos. La desregulación me parece peligrosa, me parece poco acertada y de alguna manera tira por la borda la posibilidad de que esta gente que tenga ganas de capacitarse, ¿no? Convierte de alguna manera en actividad en una actividad meramente recreativa, aunque económica, ¿no? Porque hacer una caminata simplemente por un parque nacional sin ningún tipo de contenido o sin ninguna necesidad de que esa persona transmita, el Estado está avalando de alguna manera una degradación de la actividad de la guiada interpretativa o de la mera guiada turística en los parques, ¿no? Ya la mera guiada turística, aunque no sea interpretativa, tenía un sentido, tenía una funcionalidad que era, por ejemplo, ir controlando el público. Así que no, me parece horrible. No sé si soy claro. Sí, creo que sí. Bueno, acá otras preguntas. Ahora, bueno, acá te decía de la bibliografía, ¿qué bibliografía recomendás? Hay mucha que Y estuvo específica. hay mucha que estuvo en los slides, así que después pueden, según cada una de las cosas, pueden meterse en esa, ¿no? Intenté poner la Claro. bibliografía más básica con respecto a cada tema, pero por supuesto que por suerte hay mucha bibliografía dando vuelta en los últimos tiempos. Sí, específicamente acá hay una pregunta que tiene que ver con esto, pero bueno, y con conocer personas, intérpretes en torno al agua. Solo distingo a Yael Padas de Portugal, que trabaja con humedales, charcos, Mira, pero bueno, como intérpretes en relación al agua o a los humedales, entiendo.
Bueno, en el tema de interpretación hay varios en los esteros del grafo, para hablar del tema del agua, ¿no? Allí tenemos a varios, se me ocurre, bueno, muchos intérpretes que trabajan en los estilos y que es una humedad importante en la Argentina y un sitio de patrimonio mundial, casi diría. Bueno, estoy tratando de buscar preguntas, pero hay muchas palabras que te saludan, dicen siempre, bueno, acá tiene que ver con una reflexión de acuerdo a lo que vos dijiste, que siempre debemos pensar en la huella que dejamos en las personas. Siempre es un placer escucharte. Desde Colombia también. Mira, Despertaste la vocación en muchos de los que están acá, se ve, San Juan también. Gracias por estamos tus viejos. palabras y tu tiempo. Bueno, y que sos un referente para las personas que están acá escuchándonos y que también está Claudio Bertonati, que lo nombraste muchas veces, también está presente y saludando. Mirá, Claudio. Eh, sí, me Yo parece no te que lo conozco está nada más que hace 45 años más o menos. No, nada más, más. nada más, Y nada es más. el padrino de mi hija y de hecho soy el padrino de su hijo. Somos como una especie de cosa simbiótica horrible que bueno, él es mucho mejor que yo en varios aspectos, más prolijo, pero creo que hacemos un buen equipo los dos y hemos intentado dar lo mejor que pudimos durante todos estos años de trabajo en interpretación, en comunicación, este, por lo menos lo hemos hecho lo más honestamente posible, ¿no? Es mi hermano de la vida también. Bueno, también estamos compartiendo, Carlos, en el chat tu mail. Por ahí Ah, también, buenísimo. si se pueden, si se quieren comunicar y podrías ahí recomendarle bibliografía, que es la que están pidiendo acá. Por supuesto. Eh, me pareció esto de lo que decías, que me parece súper importante, si se logra, si lo logramos o no, los que trabajamos un poco en acompañar en museos o en áreas naturales protegidas o en lugares donde queremos eh, mostrar algo Mira, de lo que nos apasiona, esto de que tratás de que es maravilloso cuando ves que la otra persona o que hay alguien que sí despertó algo en ellos y que algo en su vida, por más mínimo, cambia. O sea, eh, empezás, o cuando vas después de un recorrido, empezás a ver cosas que antes no veías y que era súper claro, común y que está al alcance de la mano y que es la cotidianidad tuya, pero que dejas de verla hasta que alguien te la muestra de una forma diferente. claro, revelar significado se llama eso. En interpretación se llama así, estamos revelando significados. Estamos revelando, sacando un velo, algo que estaba ahí y que tenemos que mostrar. Eh, Mirá, yo creo que una de las cosas importantes siempre es tratar de hacerlo profesional y tratar de hacer una cosa que no hay muchas evaluaciones. Tratar de evaluar qué es lo que uno... En todo proceso educativo, la evaluación es muy importante. Y a veces se deja un poco esto de lado, ¿no? Para mí, los últimos años es muy importante tratar de evaluar qué es lo que, no es solamente evaluar a lo que yo dirigí algo, sino evaluarme yo también, para ir mejorando, ¿no? El proceso de evaluación en educación no formal, que es lo que hacemos en los museos, en los parques, es bastante complejo, pero no tenemos que dejarlo de lado. Eh, Porque a pesar de ser educación no formal, requiere que evaluemos, requiere que, porque si no estamos repitiendo fórmulas y es una lástima, es un gran esfuerzo.
creo que el proceso de evaluación, cuando uno lo empieza a incorporar a su metodología educativa, cambia muchas cosas, ¿no? Sí, sí, seguro. Sí, a veces también hay todo un prejuicio y una cuestión con el evaluar, por eso quizás también se hace difícil a veces en esto. Pero sí es fundamental para no perder estas cuestiones que si no se disipan, esas cuestiones que uno ve en el público, en la gente que va, si no se disipa, si no tenemos un instrumento que nos permita eh, ¿cómo es cuantificarlo? En la educación no formal, que es la que hacemos nosotros en museos, en parques nacionales, en sitios de valor patrimonial, eh, es complicado evaluar, digamos, pero hay que buscar mecanismos, ¿no? Para no seguir repitiendo fórmulas. Por ejemplo, una cosa muy común que sucede es limitarte solamente a la información. Y hay un principio de la interpretación que dice que la información no es interpretación. Sin embargo, toda interpretación requiere información, aunque son dos cosas totalmente diferentes. No quedarnos solamente con la parte informativa, sino buscar mecanismos para saber que llegamos al corazón y a la cabeza de ese visitante que accidentalmente está en el museo, que está en el Parque Nacional. Hay que buscar mecanismos de evaluación y mecanismos de evaluación para nosotros también, permanentemente de lo que estamos haciendo. Claro. Porque eso nos retroalimenta también, ¿no? No la evaluación como algo que esté mal o que esté bien, sino la evaluación para mejorar, para retroalimentarnos. En definitiva, en el mundo del patrimonio, que es el mundo que nos toca, las evaluaciones son muy importantes y a veces por la dinámica diaria son dejadas de lado, ¿no? En museos, en parques nacionales o en sitios de valor patrimonial no se evalúa todo lo que se debería. Nosotros ahora, Bueno, con Claudio, ajá, que somos profesores de carreras terciarias o de carreras universitarias, nos importa mucho el tema de la evaluación. Empezamos a darle otro valor a la evaluación, ¿no? Nos retroalimenta también claro. el evaluar. ¿Alguna pregunta Bueno, más en el público? no, te leo el mensaje de Claudio, pues ya lo que nombramos tanto, casi que se nos mete también acá en la conversación, podría haber sido interesante. Dice, Otra muchas vez. gracias, Carlos, por todo lo que seguís enseñándonos y por tu sentir y pensar. Un abrazo fraterno. Así que te quería leer ese mensaje de Claudio. Y bueno, Mirá y vos. agradeciendo todo el público está agradeciéndote por la charla y bueno, porque te van a seguir escuchando y te van a seguir viendo y te van a seguir siguiendo. Así que esto Bueno, es muchas gracias. un Toda la encuentro de otros. bibliografía o todo lo que consideren que yo les puedo entregar, por supuesto, tienen mi correo electrónico y quiero agradecer muy fuertemente a Sara porque es una de las pocas instituciones que se ocupa, además del medio ambiente, además de la arqueología, además del patrimonio natural, se ocupa de la gente. Y eso no es un tema menor. Me parece que el tema de ocuparse de la gente es el gran diferenciador entre los que nos importa no solamente el patrimonio y el medio ambiente, sino también aquellos que van a decidir qué va a pasar con esto que tanto nos apasiona en el futuro, que son las personas. Azara tiene una gran tradición en ocuparse de eso y a mí estoy muy orgulloso de pertenecer a esa institución. Así que bueno, gracias a vos, Irene, gracias a Adrián Chapino y a todos los que hacen posible este trabajo en Azara con centros visitantes, con museos, con capacitaciones, con cursos, con la maestría, que es de alguna manera muy importante, la capacitación que tenemos en Maimónides. La verdad que es muy gratificante y es muy diferenciador en relación a muchas otras instituciones
el tema de que nos preocupe la gente, ¿no? Sí, bueno, y esta cátedra también genera este espacio para llegar a más. Así que Bueno, muchísimas gracias. bueno, Y queda grabada la charla, así que para los que quieran revivirla en el canal de YouTube de la Fundación, en unos días va a estar ya compartida, subida, esta charla. Muchas perfecto. gracias, Carlos. Un Gracias. placer. Se repetirá. Gracias. Sí, sí. Abrazo grande. Bueno, Gracias. gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla y les quiero comentar que el miércoles 30 de abril las cátedras se dan los miércoles a las 7 de la tarde, pero cada 15 días, ¿sí? Miércoles de por medio. La próxima es el miércoles 30 de abril y donde nos va a estar acompañando la licenciada en antropología Guillermina Couso, y el título de la charla es Memoria, Patrimonio y Sostenibilidad, la gestión del Xincal de Quimivil en perspectiva interdisciplinaria. Y como siempre vamos a estar informando sobre esta en las redes, tanto en la página de Facebook como en Instagram, así que estar atentos a nuevas charlas, a nueva información. Muchísimas gracias y buenas noches.